Mi hijo abrió una empresa. No vine a pedir trabajo, ni a depender de él. Solo quería ayudarle con la contabilidad, con toda la experiencia que tengo. Pero el primer día, me llevaron directamente al baño. Una escoba, guantes, olor a químicos. Mi hijo me miró y se burló. «Solo sirves para estas cosas, mamá». Mi nuera estaba a su lado. Se rió con desprecio. «Me llamo María del Carmen López. Tengo 62 años». Me llamo María del Carmen López. Ese año tenía 62 años. Esto sucedió hace unos años en la ciudad de Querétaro. Recuerdo que aquel día estaba muy soleado. Pero eso no importa. Lo que importa es que la persona que fui ese día y la que soy ahora son dos personas diferentes. Al contar esta historia, no busco su compasión, no la necesito. La cuento para recordar el momento exacto en que me di cuenta de cuál era mi verdadero lugar. Ese día, mi hijo, Alejandro, inauguraba su nueva oficina. Abrió una empresa de importación y exportación. Me había preparado muy bien. Vestía mi traje de sastre gris, el más elegante que tenía de mis tiempos de trabajo. Llevaba mis lentes de lectura y una libreta. Fui con un pensamiento muy simple. Pensé, acaba de abrir la empresa, las finanzas serán un desorden. Necesita a alguien de confianza para llevar los libros. No fui a pedir dinero. Tengo mi pensión. Aunque no es mucho, es suficiente para vivir sin molestar a nadie. Tampoco fui a pedir un puesto de directora o gerente. Solo quería ayudar. Soy contadora con 40 años de experiencia. Trabajé para las tiendas más grandes de este mercado y salvé a muchos dueños de la bancarrota por deudas de impuestos. Pensé que mi experiencia era un activo. Pensé que mi hijo necesitaba ese activo. En ese momento no creí que habría ningún problema. Fui ingenua. No estaba preparada para lo que iba a pasar. Cuando llegué a la recepción, la empleada me miró de pies a cabeza. Dije que era la madre del director Alejandro. Ella llamó por teléfono. Poco después, Alejandro bajó. No sonrió. No me abrazó. Tampoco me invitó al elevador de visitas importantes. Simplemente hizo un gesto con la barbilla. «Sígueme, mamá». Lo seguí. No fuimos al área principal de oficinas. Caminamos por un pasillo largo y estrecho. No había aire acondicionado en esta zona. Oía el tecleo de las computadoras a lo lejos, las voces de gente hablando por teléfono. Pero el lugar por donde pasábamos estaba en silencio. Pensé, seguro me lleva al almacén de archivos. Los contadores trabajan en lugares tranquilos. Aún sostenía la libreta contra mi pecho. Aún creía que estaba a punto de empezar a trabajar. Pensé que era temporal. Pensé que estaba ocupado. Alejandro se detuvo frente a una puerta blanca opaca. La empujó. Entré. No había escritorio. No había computadora. No había archivador. Era un baño. No, para ser más exactos, era el cuarto de limpieza del baño. Vi los azulejos blancos y amarillentos en la esquina. En el suelo había un cubo de agua negra y sucia. Una escoba vieja estaba apoyada en la pared. Un par de guantes de goma amarillos estaban tirados sobre la tapa del bote de basura, y el olor a químicos. El olor a cloro me golpeó directamente la nariz. Era penetrante. Me quedé inmóvil. No entendía. Me giré para mirar a Alejandro, pensando que tal vez una tubería se había roto y necesitaba que yo revisara los costos de reparación, o tal vez era una confusión, pero no. Alejandro estaba recargado en el marco de la puerta. Me miró. Sonrió. No era la sonrisa de un hijo a su madre, era la sonrisa de un superior mirando a un ser inferior. Señaló el cubo de agua y dijo con cada palabra bien marcada: «Solo sirves para estas cosas, mamá». Lo dijo con mucha calma, como si fuera una verdad obvia, como si mis 40 años de experiencia contable nunca hubieran existido, como si el haberme dedicado a criarlo, educarlo y enseñarle a ser una persona, todo hubiera sido para prepararme para este momento. Limpiarle el baño. No respondí. No podía responder. Tenía un nudo en la garganta. Me quedé quieta. Lo miré a los ojos, buscando un rastro de broma. Esperaba que dijera: «Es una broma, mamá. Tu oficina está allá». Pero su mirada era de hielo. Entonces vi una sombra a su lado. Paola, su esposa, mi nuera. Ella salió de detrás de Alejandro. Llevaba un vestido muy bonito, y en la mano un bolso de marca que probablemente costaba lo de mi pensión de todo un año. Paola me miró los guantes de goma, y luego me miró a la cara. No dijo nada. No exclamó: «¿Qué estás haciendo, Alejandro?». No me pidió disculpas, solo sonrió, una sonrisa muy leve, muy rápida,
pero llena de desprecio. Paola no me insultó con palabras, pero tampoco detuvo a su marido. Se quedó allí, con los brazos cruzados, disfrutando de la escena. En ese momento, me di cuenta de algo más doloroso que la humillación. Era una forma de consentimiento. Lo habían planeado juntos de antemano. Habían acordado que este era mi lugar. En ese momento lo entendí. A sus ojos, yo no era su madre, no era la respetable señora María. Yo era algo viejo, molesto, que necesitaba ser puesto en su lugar para que no estorbara. Ya no era su madre, era alguien a quien podían mandar. Querían quebrar mi autoestima, querían que entendiera que, aquí, su dinero era la ley, y como yo no tenía dinero, no era nada. Debía llorar, debía gritar. Yo te di a luz, te crié, para que me trates así. Debía arrojar el cubo de agua a sus caras e irme. Esos pensamientos pasaron por mi cabeza muy rápido, pero no lo hice. No discutí, no lo oré, no supliqué. Miré mis zapatos de piel viejos. Respiré profundamente, tragándome el nudo que tenía en el pecho. No porque fuera débil, sino porque estaba observando. Necesitaba ver claramente quiénes eran estas personas. Si me volvía loca, solo sería una anciana chiflada y molesta a los ojos de sus empleados. Si me iba, siempre sería la perdedora a la que echaron. Lentamente, dejé mi libreta en el estante cercano. Avancé, tomé los guantes de goma. Estaban fríos, me los puse, me agaché, tomé la escoba. Alejandro sonrió de lado, satisfecho por haberme doblegado. Se giró hacia Paola, le susurró algo, y ambos se dieron la vuelta y se fueron. El sonido de los tacones de Paola resonó en el suelo. Clic, clic, clic. Se fue alejando, me quedé sola en el olor a cloro. Empecé a mojar la escoba en el cubo de agua. Trapeé el suelo. Lo limpié muy a fondo. Con cada pasada de la escoba, grababa una imagen en mi mente. La imagen de la cara de mi hijo cuando dijo esa frase. La imagen de la sonrisa de mi nuera. ¿Por qué hicieron eso? ¿Fue porque soy vieja? ¿O porque soy pobre? ¿O porque el poder los había corrompido? No tuve la respuesta en ese momento. Seguí limpiando, y nadie en la empresa sabía quién era yo. Algunos empleados pasaban, miraban, y seguían de largo como si yo fuera invisible. No sabían que la mujer que estaba agachada limpiando el inodoro era la madre de su jefe. Pero yo sí lo sabía. Y sabía que ese día no había terminado. No me rendí, solo estaba comenzando un viaje que mi propio hijo no esperaba. Seguí sumergiendo la escoba en el cubo de agua negra. El sonido del agua resonaba en el espacio estrecho. El olor a cloro me picaba la nariz. Escurrí la escoba. Trapé. Volví a mojar. Todo sucedió rítmicamente. Como una máquina, nadie vino corriendo a quitarme la escoba de la mano. Nadie dijo, «Señora, déjeme hacerlo a mí». Y nadie regresó a preguntar si estaba bien. La puerta del baño se quedó entreabierta. Oía el taconeo de zapatos pasando. Oía las risas y conversaciones de los empleados sobre el almuerzo. Nadie consideró que esto fuera extraño. Para ellos, la imagen de una mujer mayor, con un traje de sastre gris pasado de moda, encorvada limpiando un inodoro, era una parte normal de esta empresa. Todo sucedió muy fluidamente. Esa fluidez me dio escalofríos. Me demostró que, aquí, esta humillación se había normalizado. Ya no era un incidente, era el protocolo. Una joven empleada entró, llevaba una falda corta, un teléfono en la mano, y estaba escribiendo mensajes mientras caminaba. Se paró frente al espejo, retocándose el labial. Yo estaba trapeando justo a sus pies. Tuve que detenerme, jalar un poco la escoba para no ensuciar sus zapatos. Ella me miró en el espejo, una mirada fugaz, sin asentir, sin saludar y sin mostrar la menor señal de incomodidad. Se lavó las manos, salpicándome agua en el hombro de mi traje. Luego usó una toalla de papel y salió. A sus ojos, yo no era un ser humano. Yo era como el lavabo o el bote de basura. Yo era un utensilio con la función de limpiar, no una persona con sentimientos. Enderecé un poco la espalda para aliviar el dolor. Mi espalda de 62 años me dolía. Miré hacia el pasillo. Alguien pasó, me vio mirar, y rápidamente desvió la mirada. Alguien más me miró fijamente, con la expresión de quien observa a una señora de la limpieza recién contratada que no está haciendo bien su trabajo. Me di cuenta de una verdad cruel. Nadie sabía que yo era la madre de Alejandro. En el ostentoso organigrama de allí afuera,
El nombre de María del Carmen López no existía. Alejandro no me había presentado. Nunca le había dicho a nadie que su madre era una buena contadora. Aquí, yo no era su madre. Solo era alguien a quien se le asignaba una tarea. Y mi tarea era limpiar su suciedad. Empecé a repasar cómo se había comportado todo el mundo desde que entré. Nadie me insultó directamente. Nadie me golpeó. Paola solo sonrió. Alejandro solo dijo una frase. Los empleados me ignoraron. Si le contara esta historia a la policía, se reirían de mí. Dirían, si aceptó un trabajo, debe aceptarlo. Pero he vivido lo suficiente para entender. Me di cuenta de lo que era esto. Esto era violencia psicológica silenciosa. No necesitaban gritar para herirme. No necesitaban usar palos. Solo necesitaban hacerme sentir que desaparecía. Me despojaron de mi identidad. Me transformaron de una madre, una profesional, a una sombra invisible que solo sabe agachar la cabeza y trapear el suelo. Me detuve. Mis manos temblaban ligeramente. Tuve que agarrar fuerte el palo de la escoba para no colapsar por la humillación. Me hice una pregunta para verificar si mi mente estaba exagerando. Si yo fuera una extraña, ¿habría pasado esto? Cerré los ojos, imaginando. Si hubiera sido una anciana desconocida que pedía trabajo de limpieza, ¿Alejandro me habría tratado así? La respuesta fue, sí. De hecho, habría sido incluso más frío. Esta posición, el cubo de agua, la escoba, este baño, había sido creada de antemano. No fue creada solo para mí. Fue creada para cualquiera que Alejandro considerara inferior. Usaba estos trabajos para afirmar su poder. Esto no fue impulsivo. Fue orquestado. Quería que yo estuviera a sus pies, literalmente. Los recuerdos llegaron rápidamente. Recordé los lugares donde trabajé, la miscelánea del señor Pedro en la esquina, el pequeño taller de costura de la señora Rosa. Esos lugares eran polvorientos, ruidosos y sin duda mucho más pobres que esta oficina con cristales y aire acondicionado. Mi sueldo de entonces solo alcanzaba para el arroz y pagar la escuela de Alejandro, pero allí, cada mañana que llegaba, el señor Pedro me jalaba la silla. Siéntese, señora María. La señora Rosa siempre me preparaba una taza de café caliente antes de que abriera los libros. Aunque solo fuera una empleada, me llamaban por mi nombre, valoraban mi mente y mis manos. Allí yo era más pobre, pero tenía mi lugar, y aquí, en la empresa de mi propio hijo, no era mejor que una extraña. Justo en ese momento, Alejandro pasó. Lo vi a través de la rendija de la puerta. Llevaba una pila de documentos, hablando con un hombre de traje. Pasó por el baño. La distancia era de solo unos 2 metros. Seguramente me vio. Mi traje gris era fácil de reconocer, pero sus ojos no se desviaron. No se detuvo. No miró dentro. Pasó a mi lado como si yo fuera aire, como si el hecho de que su madre estuviera fregando el inodoro fuera lo más natural del mundo. Comprendí. No fue que me olvidó. Tampoco fue que estaba demasiado ocupado para verme. Eligió no verme. Si me hubiera mirado, habría tenido que enfrentar su conciencia, así que eligió borrarme de su vista. Esto no fue un malentendido, fue una decisión. Decidió apartarme de su vida, excepto para mantenerme en el puesto más bajo, para que su gran ego se sintiera satisfecho. Me quedé allí con 3 opciones en mi cabeza. Opción 1. Tirar la escoba en medio del pasillo, salir corriendo y abofetearlo delante de su socio. Gritar al mundo que era un hijo ingrato. Opción 2. Irme inmediatamente, volver a casa, cerrar la puerta, llorar y no volver a verlo nunca más. Opción 3. Continuar en silencio. Mi corazón latía con fuerza. La sangre me subió a la cara. Quería elegir la primera opción. Quería armar un escándalo. Pero luego solté el agarre de mi mano. Elegí la tercera opción. Elegí el silencio. No porque le tuviera miedo, no porque aceptara mi destino como limpiadora, sino porque necesitaba saber más. Si armaba un escándalo ahora, solo sería una anciana loca causando problemas. La seguridad me sacaría, y Alejandro tendría una excusa para hacerse la víctima de su madre acosadora. Aún no entendía completamente el imperio que estaba construyendo. Aún no entendía por qué Paola estaba tan segura de sí misma. Aún no entendía de dónde venía su flujo de dinero. Necesitaba quedarme, aunque fuera en el baño. Me agaché, escurrí la escoba una vez más. Limpié la huella del zapato de la empleada de antes. Lo hice con calma, lentamente. Mi silencio en ese momento no era sumisión,
era preparación. Reproduje ese momento en mi cabeza, no el momento en que Alejandro dijo, solo sirves para estas cosas, sino inmediatamente después. Justo después de que mi hijo terminara la frase, el espacio se quedó en silencio durante unos 3 segundos. Desvié la mirada hacia Paola. Ella estaba justo al lado de su marido. Su hombro rozaba ligeramente el de Alejandro. No habló, no me miró a los ojos, tampoco apartó la cara, ni miró el suelo por vergüenza, miró fijamente al aire, justo delante de mí. Paola no dijo nada, pero tampoco detuvo a su marido. Antes pensaba que el silencio significaba neutralidad. Pensé que si mi nuera no me insultaba, significaba que era inocente. Pero de pie allí, con el olor a cloro en la nariz, me vi obligada a reconsiderarlo. En la cara de Paola no había confusión. No había un ceño fruncido de desagrado hacia Alejandro. No hubo un gesto pequeño que indicara que quería llevarse a su marido a otro lugar. Solo hubo una sonrisa muy corta. Pasó por sus labios, discreta, rápida, y esa sonrisa no era para mí. Era para el sentimiento de victoria de ambos. Eso no era timidez. Era una elección. No describo mis sentimientos de ese momento como dolor. Fue más bien una revelación. Empecé a comparar comportamientos. Si Paola hubiera sentido que estaba mal que su marido hiciera limpiar el baño a su propia madre, solo habría necesitado decir en voz baja, «Cariño, no hagas eso». Puede que Alejandro no hubiera escuchado, pero al menos la situación habría sido diferente. O si Paola se hubiera ido por no soportar la escena, Alejandro se habría quedado sin público. Pero Paola se quedó inmóvil, se quedó allí como una columna, firme, reforzando la acción de su marido. En ese momento entendí el poder. Cuando tienes poder, no necesitas hablar mucho, solo necesitas estar en el lugar correcto. Su quietud junto a Alejandro era el mensaje más fuerte. Estoy de acuerdo, te mereces estar en ese lugar. Miré a Alejandro. Luego, miré a Paola. Estaban uno al lado del otro. Formaban un bloque unido. Un bloque que bloqueaba la puerta, empujándome hacia el cubo de agua sucia. Ya eran un bando. Y yo ya no estaba en ese bando familiar. Estaba afuera. No porque yo estuviera equivocada, sino porque ellos se habían elegido mutuamente. Eligieron una alianza basada en el dinero y el nuevo estatus de esta empresa. En esa alianza, una anciana contadora jubilada era superflua. Lo recordé muy rápidamente. Solo el año pasado, Paola me había traído una pila de facturas del supermercado. Me preguntó, «Mamá, ¿me ayudas a ver dónde se me fue el dinero de más este mes?» En aquel momento, necesitaba mi experiencia, necesitaba mi habilidad. Y ahora, estaba de pie en una oficina reluciente, con un bolso de marca en la mano. Ya no me necesitaba. Se había puesto del lado del que toma las decisiones. Su marido, el que manejaba el flujo de dinero, o al menos eso creía ella. Cambio de poder, cambio de actitud, así de simple. Respiré hondo, el olor a químico me picó un poco los pulmones. Me pregunté, si reacciono ahora, ¿quién ganará? Si señalo a Paola y le pregunto, ¿por qué estás en silencio? Ella simplemente se encogería de hombros. ¿Qué hice yo? ¿Yo qué dije? Y yo me convertiría en la alborotadora irracional. Su silencio era una trampa, era limpia, no dejaba evidencia. Tomé una decisión. No me enfrentaría a Paola en este momento. Tampoco le recriminaría su silencio. Era inútil. Hacerlo ahora no era ventajoso. Estaban ebrios de victoria. Estaban ebrios del poder ilusorio que acababan de construir. Necesitaba que siguieran siendo confiados. No necesitaba que cambiaran todavía. Necesitaba entenderlos primero. Paola se quedó allí unos segundos más. Luego se dio la vuelta y siguió a su marido. Su espalda era recta, fría. No miró hacia atrás. Su silencio resonó más fuerte que un grito. Paola no dijo nada. Y eso fue lo que me dijo a quien me enfrentaba. ¿Creen que mi silencio no fue relevante? ¿O fue una elección? Todavía estoy en el área de limpieza. La puerta se ha quedado entreabierta, pero no cerrada del todo. Mi trabajo, por orden de mi hijo, aún no ha terminado. Todavía queda un rincón del suelo por trapear. Nadie regresó para disculparse. Ningún milagro ocurrió. Alejandro no regresó a decir que era una broma. Paola no regresó para consolarme. El pasillo afuera aún tiene ruido de pasos, el zumbido de la fotocopiadora. Detuve mis manos por unos segundos. Miré los guantes de goma amarillos cubiertos de espuma sucia. No me detuve a pensar si debía llorar o no. Me detuve para darme cuenta de una cruda realidad.
A nadie le importa cómo reaccione. En mi cabeza, las respuestas subieron muy rápido. Soy tu madre. ¿Qué crees que estás haciendo? Yo manejaba los libros de todo este mercado cuando tú todavía usabas pañales. Esas palabras estaban a punto de salir de mi garganta. Era mi instinto de autodefensa. Era el ego de una madre pisoteada. Pero inmediatamente me pregunté, si discuto, ¿qué cambiará? Me respondí enseguida. No cambiará mi posición. Seguiré en el baño. No cambiará su mirada. Seguirán viéndome como una arrimada. Solo cambiará el ambiente. Será más ruidoso. Será más dramático. Y lo más importante, me convertiré en la madre vieja y molesta exactamente como querían en su guión. Identifiqué el problema. Esto no es descuido o un malentendido de un hijo. Esto es violencia psicológica intencionada. Están usando el poder de un superior para rebajar mi dignidad al mínimo. Quieren que discuta, quieren que pierda el control, porque si pierdo el control, tendrán una excusa para decir que no estoy lo suficientemente cuerda para trabajar, ni siquiera para limpiar. Me agaché. Seguí sumergiendo la escoba en el cubo. Seguí trapeando la esquina restante. No refuté. No me fui de inmediato. Elegí no discutir. Elegí no explicar. Mucha gente dirá que soy débil. Mucha gente dirá por qué no le tiré la escoba a la cara. Pero yo sé lo que estoy haciendo. No porque sea débil, sino porque necesito ver más claro. Necesito este tiempo muerto. Este silencio es mi escudo. No discutir no es resignación, es postergación. Necesito saber qué es realmente esta empresa, para que mi hijo se haya corrompido tan rápido. Eché un vistazo por la rendija de la puerta. Paola aún no se había ido del todo. Estaba a una distancia, hablando con una empleada, pero sus ojos seguían echando vistazos hacia el baño. Estaba vigilando. Estaba esperando a ver si armaba un escándalo. Estaba esperando a ver si lloraba y suplicaba. No mostraba disgusto, ni tampoco alegría descarada. Simplemente estaba allí, tranquila. No miré su rostro, miré su actitud. Entendí. Esto es consentimiento silencioso. Es manipulación. No necesitan insultar con palabras. Solo necesitan quedarse quietos y supervisar, creando una presión invisible. Justo en ese momento, Alejandro pasó una vez más. Me vio que seguía trapeando. Se detuvo un momento, sin entrar. Solo dijo una frase en voz alta. Su voz era suave, no áspera, pero cortante. Limpia bien. No demores el trabajo de los demás. Luego, siguió de largo. Me quedé paralizada. Mi corazón me dio un vuelco, no por dolor, sino por repulsión. Me di cuenta de que no sentía vergüenza. No tenía el menor remordimiento en su conciencia. No era impulsivo por el enojo. Estaba probando mis límites. Quería saber hasta qué punto podía humillarme. No necesitaba que yo limpiara el baño. Necesitaba saber hasta dónde aguantaría. Quería quebrar mi voluntad por completo para convertirme en una oveja dócil en esta empresa. Terminé mi parte del trabajo. Limpié cada azulejo. Lavé la escoba. Acomodé las botellas de productos químicos en el estante. Lo hice perfectamente, como solía hacer los libros de contabilidad, sin un solo error. No hice ningún trabajo extra. Tampoco me salté el procedimiento. Tomé una decisión. No seguiría discutiendo ni hablando con ellos hoy. Tampoco me iría con rabia, dando un portazo como en las telenovelas. Mantuve la calma. La calma era la única arma que tenía en este momento para obtener información. Lentamente, me quité los guantes de goma. Mis manos estaban sudadas por dentro. Miré mis manos arrugadas. No he llamado a nadie. No he salido de la empresa. Me quedé allí. Respiré profundamente para recuperar mi ritmo respiratorio normal. No discutí. No porque no me doliera, sino porque sabía que, a partir de ese momento, necesitaba entender claramente dónde estaban parados. Necesitaba saber sobre qué base sólida se atrevían a despreciar a su madre de esa manera. Y para saberlo, necesitaba estar sobria, extremadamente sobria. Todavía estaba en el área del baño. Todo a mi alrededor seguía oliendo a químicos de limpieza. En mis manos, los guantes de goma amarillos todavía estaban mojados con agua sucia. Afuera de esa puerta, la empresa de mi hijo seguía funcionando. El sonido de la impresora, el tecleo, las risas y conversaciones. Pero yo me había detenido. Ya no estaba agachada. Ya no metía la mano en el cubo de agua. Me dolía la espalda, un dolor sordo que se extendía desde la cintura a lo largo de mi columna. Pero ese dolor me ayudaba a mantenerme alerta.
En ese momento entendí que, si continuaba, todo iría a peor. Si limpiaba una mancha más, oficialmente estaría aceptando el papel que Alejandro y Paola habían escrito para mí. Una madre vieja e inútil, que solo sabe limpiar y agachar la cabeza. Lentamente me quité los guantes de goma. Lo hice muy despacio. No los arranqué con rabia como alguien que se desahoga. Me los quité dedo por dedo. La capa de goma se pegaba a mi piel sudada, chirriando, incómodo. Puse los guantes en el carrito de limpieza. Los puse ordenadamente, junto a la botella de limpiacristales. No los arrojé. No los tiré al suelo. Arrojar cosas es el acto de una persona impotente causando un disturbio. Yo, en cambio, estaba terminando un trabajo. No necesitaba que nadie lo viera, solo necesitaba saberlo yo misma, que había terminado mi trabajo en ese baño. Y también había terminado mi papel de víctima. Alicé mi traje de sastre gris. Estaba un poco arrugado en la parte del abdomen por haberme inclinado tanto. Salí al pasillo. La luz blanca y brillante de los neones de la oficina me deslumbró un poco. Pasé frente a la oficina de Alejandro. Era una habitación con paredes de cristal transparente. Miré dentro. Mi hijo estaba sentado en una gran silla de piel, de espaldas a la puerta. Estaba riendo y hablando con alguien por teléfono. Su sonrisa era muy brillante, muy confiada. No parecía estar preocupado por la madre que estaba en el baño a pocos metros de distancia. Debía tocar la puerta, debía entrar y preguntarle: «¿Estás muy contento?». Ese pensamiento brilló, pero lo apagué de inmediato. Si lo llamaba en ese momento, volvería a mi antiguo papel, el papel de la madre que exige justicia. Y aquí, la justicia no se pide, se gana. Elegí no enfrentarlo de inmediato. Fui directamente a la puerta principal, pasando por la recepción sin saludar a nadie. Salí del edificio. El sol de mediodía de Querétaro caía intensamente. El calor seco golpeó mi cara secando el sudor frío de mi frente. Caminé hasta el estacionamiento, buscando un escalón de cemento bajo la sombra de un árbol de jacarandá. Me senté. Saqué mi teléfono. La pantalla oscura reflejaba mi rostro cansado. No llamé a mi marido, él ya falleció. No llamé a mis parientes para quejarme. Dudé unos segundos. Mi dedo se deslizó por la lista de contactos, deteniéndose en la L. Yo no sabía a quién llamar. Fue un sentimiento fugaz de soledad. Pero luego supe exactamente a quién. Necesitaba a alguien que no me consolara. Necesitaba a alguien que supiera mirar los números. Pulsé el botón de llamar. Luis Herrera. Él era un viejo amigo. Solía ser el contador principal en la empresa de transporte donde yo hacía trabajos extra de contabilidad hace 10 años. Ahora era consultor de negocios independiente. No hablábamos a menudo, solo nos enviábamos mensajes de texto para desearnos un feliz año nuevo. Sonó 3 veces. Luis contestó. «Hola María, hace mucho que no escucho tu voz». La voz de Luis seguía siendo grave y pausada como antes. No hice saludos sociales. No pregunté por su salud. Tampoco le conté sobre el baño, ni sobre los guantes sucios. Respiré hondo, manteniendo mi voz muy normal, muy lúcida. «Luis, necesito preguntar sobre una empresa». Le leí el nombre de la empresa de Alejandro. No pido ayuda, solo pido información. Se lo dejé claro desde el principio para que no pensara que estaba pidiendo un préstamo o buscando trabajo para mi hijo. Luis se quedó en silencio un momento. Se oyó el tecleo de un teclado al otro lado de la línea. «Esta empresa es nueva. ¿Es la de tu hijo?» «Sí, pero necesito que la veas como si fuera un extraño». Comencé a hacer preguntas. Preguntas que una madre normal nunca haría. «Luis, ayúdame a ver de qué vive esta empresa. ¿Cuál es su contrato principal y con quién? ¿Tiene préstamos bancarios o usura? ¿El flujo de caja es constante o tiene interrupciones?». Pregunté rápidamente, pero con claridad. Cada pregunta era el resultado de mis 40 años de experiencia profesional. No pregunté por curiosidad sobre los negocios de mi hijo. Pregunté porque olía a peligro. La forma en que Alejandro y Paola se comportaron, el brillo apresurado, la oficina demasiado lujosa para una startup, todo eran señales. Esas preguntas no eran para derribar a nadie, solo para saber a qué me enfrentaba. Al otro lado de la línea, el tecleo se detuvo. Luis no respondió de inmediato. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El silencio se alargó. Para gente de finanzas como nosotros, este silencio era más aterrador que la frase «está a punto de ir a la quiebra».
Si la empresa fuera buena, Luis diría inmediatamente, está estable, en ascenso. Si la empresa fuera normal, diría, está más o menos. Pero él se quedó en silencio. Cuando un financiero se queda en silencio, sé que hay un problema, y ese problema generalmente reside en números que no cuadran. No lo apuré. Me senté quieta en el escalón, mirando los coches relucientes pasar frente a mí. Esperé. Dejé que él mismo encontrara las palabras para hablarme. Finalmente, Luis suspiró suavemente por teléfono. María, déjame revisar un poco más a fondo. Este informe, a simple vista, se ve bien. Pero tú sabes, lo que es demasiado bonito suele tener problemas. Dudó. Te llamo de vuelta esta noche. Necesito verificar alguna información. Estaba evitando decírmelo directamente. Temía conmocionarme. Pero esa evasión fue la confirmación de mis sospechas. No pregunté más. ¿Está tan mal? No quería obligarlo a decir palabras amargas sobre mi hijo en este momento. Dije, de acuerdo. Gracias, Luis. Colgué. La pantalla del teléfono se puso negra de nuevo. Apreté el teléfono en mi mano. Aún no sabía cuánto debía a Alejandro en concreto. Aún no sabía cuán delgada era la cáscara ostentosa, pero sabía que no era sólida. Y si no era sólida, el poder que Alejandro y Paola estaban usando para aplastarme era solo una ilusión. Colgué. En ese momento no sabía lo que pasaría. No sabía qué tormenta estaba a punto de caer sobre mi familia, pero sabía que, desde ese instante, ya no me quedaría quieta. Ya no era la señora de la limpieza. Había vuelto a ser María del Carmen López, la que sabe leer los números y ver a través de las mentiras. Me levanté, sacudí el polvo de mi ropa y tomé un taxi a casa. No volví a la empresa. 3 días después, no volví a la empresa de Alejandro. Él tampoco llamó a buscarme. Quizás pensó que me había enojado y había vuelto a mi pueblo, o que estaba en casa llorando. No sabía que yo estaba sentada en la pequeña oficina de Luis Herrera. La oficina de Luis estaba en un edificio viejo, con paredes de color crema un poco descascaradas. El ventilador de techo giraba suavemente. Este lugar no tenía aire acondicionado central, ni puertas de cristal automáticas como la empresa de mi hijo. Pero aquí estaba la verdad. En ese momento ya no estaba enojada. El sentimiento de humillación en el baño se había enfriado. En su lugar, había una fría concentración. Solo quería entender en qué se estaba apoyando mi hijo. Necesitaba saber por qué se había vuelto tan arrogante. La arrogancia a menudo proviene de 2 cosas: o ser demasiado talentoso, o ser demasiado ignorante e iluso. Luis puso una pila de papeles impresos frente a mí y giró la pantalla de su laptop hacia mí. Míralo, María. Él no explicó mucho. Sabía que yo podía leerlo. Me puse mis lentes de lectura. Repasé el balance general. Miré el estado de flujo de efectivo. Los números bailaban ante mis ojos, pero para mí eran una historia clara y coherente. Vi un contrato grande, muy grande. Representaba el 85% de los ingresos proyectados de la empresa. Un contrato para exportar alimentos a Estados Unidos. Pero miré la línea de flujo de efectivo real. Vacío, me di cuenta. La empresa vivía de un solo contrato. Todo el dinero del alquiler de la oficina de lujo, la compra del coche de Paola, los salarios de los empleados, todo se basaba en el anticipo de este contrato. No había un segundo cliente, no había una fuente de ingresos de respaldo, no había un plan B. Si el socio estornudaba, la empresa de mi hijo se resfriaría inmediatamente. Me detuve en la página de pasivos. Préstamos a corto plazo con altas tasas de interés, tomando prestado de un sitio para pagar en otro. Las fechas de vencimiento de los préstamos estaban muy juntas. Como fichas de dominó, Luis señaló la pantalla. Está haciendo malabares con el dinero como un trompo, señora María. Usando el dinero del depósito de un pedido para pagar la deuda del anterior. Su contador hizo un informe muy bonito para pedir préstamos bancarios, pero en realidad está vacío por dentro. Asentí. No me sorprendió. Vi la inmadurez y la avaricia en esos números. Alejandro es el director, pero no controla el dinero. El dinero lo estaba controlando a él. Estaba corriendo contra la tasa de interés. Debido a esa presión, necesitaba sentirse fuerte. Y la forma más fácil de sentirse fuerte es pisotear a otros. Solo controla a los que son más débiles que él, y esa persona era yo. De repente recordé el baño de aquel día, la imagen de Alejandro recargado en la puerta, burlándose de mí, la imagen de Paola con los brazos cruzados mirando. Antes pensé que era porque me odiaban.
Pero ahora, mirando esta pila de papeles de deuda, lo entendí de otra manera. No se trataba de que me humillaran, sino porque necesitaba a alguien inferior para sentirse superior. Cuando una persona se siente insegura de su posición, busca rebajar a otros para asegurarse de que todavía está en la cima. Esa es la psicología del débil, no de un líder. Tenía miedo. Tenía miedo de que su imperio de papel colapsara. Por eso necesitaba afirmar su poder de inmediato, justo donde se sentía más seguro, frente a su madre. Esto era manipulación psicológica. Usaba el brillo para encubrir su vacío interior. Pasé a la última página. Proyección de flujo de efectivo para el próximo mes. Negativo. Un número negativo en rojo intenso. Si el socio estadounidense se retrasaba en el pago tan solo una semana, Alejandro no tendría dinero para pagar los intereses bancarios. Y entonces, la soga se apretaría. Comprendí. El poder de Alejandro dependía totalmente de este frágil flujo de dinero, no de su capacidad de gestión, no de su reputación personal, y mucho menos del respeto de sus empleados. Todo era solo dinero. No es grande. Me quité los lentes, mirando a Luis. Solo está parado sobre algo frágil. Una brisa suave podría llevarse todo por delante. Luis me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decírselo? ¿O quieres que lo asesore para reestructurar? Me quedé en silencio. Miré por la ventana, viendo las nubes flotar sobre el cielo de Querétaro. Me pregunté, ¿si se lo digo? ¿Si le llevo esta pila de papeles y los golpeo sobre su escritorio? Alejandro, estás en un callejón sin salida. ¿Qué hará? Lo negará. Dirá que soy una anciana chiflada, celosa del éxito de su hijo, que le deseo mala suerte a la empresa. Se volverá más obstinado para demostrar que me equivoco. Y lo más importante, no aprenderá nada. Seguirá pensando que es el rey. Y yo soy la señora de la limpieza. Negué con la cabeza. No, Luis. No hagas nada. ¿Estás segura? Puede perderlo todo. Necesita perder esa ilusión antes de perder cosas más importantes. Elegí observar un poco más. No intervine. No le advertí. No asumí el papel de la madre salvadora compasiva y apresurada. Hay cosas que las personas tienen que tocar por sí mismas. Tenía que tocar la fría pared de la realidad para aprender lo que dolía. Ese dolor le enseñaría una lección que yo, con palabras, nunca podría enseñarle. Me levanté, recogí los papeles y se los devolví a Luis. Le di las gracias. Me fui. Mi corazón se sentía extrañamente ligero. Ya no me sentía como una víctima acosada. Me sentía como alguien que está en la orilla, viendo el barco de su hijo dirigirse a las cataratas. Tenía la cuerda en la mano, pero aún no la arrojaba, porque si la arrojaba ahora, él cortaría la cuerda. En ese momento lo supe. Solo necesitaba que un eslabón de esa cadena financiera se rompiera. Solo necesitaba un cambio muy pequeño. Todo se derrumbaría por sí mismo. Y entonces, Alejandro ya no sería el director arrogante que daba órdenes. No necesitaba hacer nada para vengarme. La realidad lo haría por mí. Los días siguientes, me quedé en casa. No fui a la empresa. No llamé a preguntar cómo estaba. Regué las plantas en el balcón, cociné y esperé. Mi espera no era una ansiedad por malas noticias. Era como ver un cielo gris y saber que la lluvia es inevitable. La cuestión era cuándo. La primera señal no vino con una gran explosión. Vino con un cambio en la forma en que mi hijo se comunicaba. Normalmente, Alejandro nunca me enviaba mensajes de texto, a menos que necesitara un recado. Pero ese día, recibí 3 mensajes en una mañana. ¿Dónde estás, mamá? ¿Estás en casa? ¿Ya comiste? Mamá, mensajes escuetos, sin sujeto, pero frecuentes. Me llamó 2 veces durante el horario de oficina. Cuando contesté, balbuceó. Nada. Me equivoqué al marcar, y colgó rápidamente. De fondo en la llamada, oía un ruido, voces fuertes, el susurro rápido de papeles. Me detuve allí. No pregunté directamente. ¿Qué pasa, hijo? Reconocí una regla psicológica. Cuando el poder se tambalea, la gente empieza a dar menos órdenes y a decir más cosas sin sentido. Temen revelar su debilidad. No devolví la llamada de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa. Seguí podando mi maceta de lirio de la paz. Mi silencio en ese momento era un vacío, y yo sabía que, al otro lado de la línea, ese vacío lo estaba poniendo nervioso. Esa tarde, Luis me llamó. Su voz era tranquila, pero la información que dio fue cortante. María,
El primer pago del socio estadounidense ha sido pospuesto. ¿Cuál es la razón? Pregunté. Han solicitado una nueva inspección de los documentos de origen. Podría tomar 2 semanas o un mes. Daiemitasadete. Para una empresa con capital fuerte, un mes de espera es solo una pequeña molestia. Pero para la empresa de Alejandro, esa empresa vacía que vi en los papeles, un mes era una sentencia de muerte. Ese dinero era sangre. Si la sangre no regresa al corazón, el cuerpo morirá. Luis agregó. El banco también reportó un atraso en el pago esta mañana. El sistema ha bloqueado automáticamente la línea de crédito. Le puse nombre al problema. Dependencia del flujo de caja. No había liquidez. Todos los engranajes de esa ostentosa máquina se estaban deteniendo, chirriando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No por preocupación por mi hijo, sino por la precisión despiadada de los números. No intervine más. No le dije a Luis, mira a ver si hay alguna forma de saltarse la ley para ayudarlo. No lo empujé para que cayera más rápido. Tampoco le tendí la mano para sostenerlo. Dejé que el sistema reaccionara por sí mismo. La realidad es el maestro más estricto, y esta lección, Alejandro tenía que aprenderla. No necesitaba ir a la empresa para saber lo que estaba pasando allí. Las noticias viajan rápido. Una sobrina lejana que trabajaba como recepcionista en ese edificio me envió un mensaje de texto. Tía, hoy la empresa de Alejandro está muy tensa. Varias personas de entrega están en el vestíbulo pidiendo ver al contador, pero nadie sale a atenderlos. Me imaginé la escena. Los empleados empezarían a murmurar. Se preguntarían, ¿nos pagarán este mes? Mirarían la oficina del jefe, ya no con admiración, sino con sospecha. Alejandro se quedaba en la empresa hasta muy tarde. Su coche seguía estacionado allí hasta bien entrada la noche. Paola también estaba allí, pero ya no caminaba por la oficina señalando dónde estaba sucio o qué no estaba bien. Empezó a preguntar por el dinero. Cuando el dinero escasea, las capas de brillo exterior se desprenden. Las relaciones se revelan. No aparecí para salvar la imagen de mi hijo. No fui allí para decirle a los empleados, no se preocupen, mi familia se encargará, porque sabía que no podía encargarme. Y tampoco debía hacerlo. La presión estaba aumentando, pero no la dramatizaba. Solo me sentaba en casa y observaba. Lo más interesante fue el cambio de Paola. A través de las fotos que publicaba en las redes sociales, o más bien la ausencia de fotos, vi la fisura. Ya no había publicaciones como orgullosa de mi amado esposo. Ya no había fotos de check-in en la oficina de lujo. Paola estaba en silencio. Su silencio de hoy era muy diferente al silencio de aquel día en la puerta del baño. Aquel día estaba en silencio por poder. Hoy estaba en silencio por cálculo. Ya no sonreía. Ya no estaba al lado de Alejandro como la pareja más poderosa del mundo. Le puse el nombre correcto. Esto es una alianza de interés. Cuando el interés se tambalea, la alianza se afloja automáticamente. Paola no es una persona completamente malvada, es simplemente realista. Y la realidad es que su marido tiene grandes problemas de dinero. Se estaba retirando para protegerse. No hice comentarios. No me regocijé. ¿Ves? Se te abrieron los ojos. Solo anoté. El poder blando de Paola se había evaporado junto con el saldo de la cuenta bancaria. Al cuarto día, Alejandro me volvió a llamar. Esta vez, la llamada fue más larga. No fue directo al grano. Me preguntó por mi salud, cómo estaban mis huesos y articulaciones últimamente. Su voz intentaba mantener un tono superior, pero había un ligero temblor al final de las frases. No se disculpó por lo del baño, no admitió su error. Todavía pensaba que era el director, y yo era la madre anciana. Luego preguntó, con un tono como si fuera casual. Mamá, has trabajado muchos años. ¿Conoces a alguien en el banco X? Tengo algunos problemas de papeleo. Los empleados bajo mi cargo están haciendo un trabajo terrible. Todavía culpaba a los empleados. Todavía no se atrevía a mirar la verdad de que había gestionado mal. Me detuve en esa frase. Me di cuenta. Todavía se creía grande. Pensaba que una simple llamada mía podía resolver un problema sistémico. ¿Conocía a gente en el banco? Sí. ¿Podía pedir una prórroga de la deuda para él? Tal vez. Pero no lo hice. Respondí lentamente. Voy a pensarlo. No lo rechacé rotundamente. Dejé su esperanza suspendida. Eso no fue crueldad. Fue para darle tiempo de enfrentarse a sí mismo en el espejo. Al colgar, miré mi mano. La imagen de aquel día regresó. El cubo de agua negra, los guantes de goma amarillos fríos.
La frase, solo sirves para estas cosas. Ese recuerdo seguía intacto, nítido, pero curiosamente no estaba enojada, no sentía un odio hirviente que quisiera venganza. Solo tomé nota para recordarme. La persona que me está pidiendo ayuda ahora y la que me humilló entonces es la misma. Si lo rescato ahora, sin que haya aprendido ninguna lección, mañana me volverá a mandar al baño. No tomé decisiones basadas en la emoción, solo usé los hechos. El hecho es, no ha cambiado. El sistema empezó a reaccionar más violentamente por sí mismo. Luis me informó. El proveedor de material de embalaje envió un aviso de cobro. Amenazan con demandar. Los empleados empezaron a moverse, pidiendo renunciar. Alejandro perdió el control del horario. Ya no podía darle órdenes a nadie. Los gritos en la sala de juntas ya no asustaban a los empleados, solo les causaban desprecio. Su poder, construido con dinero prestado, se había derrumbado. Estaba parado sobre arena, y la marea había llegado. Yo seguía sin intervenir. Me sentaba tranquilamente en mi pequeña casa, escuchando el teléfono sonar sin contestar de inmediato. Luis me envió un mensaje de texto preguntándome: «Señora María, la situación es muy mala. ¿Quiere parar? ¿Quiere intervenir para salvar algo?». Luis pensaba que estaba castigando a mi hijo. Pensaba que quería verlo sufrir para satisfacer mi rabia. Le respondí: «No es necesario». ¿Por qué? No estaba haciendo esto por ganar o perder. No quería ganarle a mi hijo. ¿Qué gloria hay en vencer a un hijo? Quería que madurara. Y toda madurez tiene un precio doloroso. Esa noche me senté sola en el salón a oscuras. Fuera de la ventana, la ciudad de Querétaro seguía iluminada. Alejandro seguramente estaba buscando dinero frenéticamente. Paola seguramente estaba empacando para ir a casa de su madre o discutiendo con su marido. No tuve ninguna acción nueva. Me quedé quieta, me di cuenta. Esto iba a pasar tarde o temprano, no por mí, no porque yo sea malvada, sino porque la estructura que construyó estaba mal desde el principio. Construyó la empresa sobre la arrogancia y el desprecio hacia los demás. Construyó relaciones basadas en el interés. Lo que está hueco, colapsa. Yo solo era la espectadora de su colapso. No le quité el poder a mi hijo. Simplemente dejé de sostener algo que ya estaba vacío. Una semana después de que Luis me informara sobre el pago pendiente, no fui a la empresa. Tampoco llamé a nadie para preguntar por la situación. Me quedé en casa, en mi pequeña cocina, preparando una tetera y mirando la calle de Querétaro. No necesitaba estar allí para ver lo que estaba sucediendo. Conocía bien este guión. Cuando el flujo de caja se corta, es como cortar el oxígeno a alguien con respiración asistida. No necesita ser ruidoso. Solo unos minutos, y todo se pone azul. Las noticias me llegaron a través de mensajes cortos de Luis y algunos conocidos. Reunión de emergencia. El socio se retiró. Los empleados están en huelga por el salario. Leí esos mensajes. No sentí regocijo. Tampoco sentí un dolor tan grande como para correr a abrazar a mi hijo. Me detuve en ese detalle. Me dije, no necesito verlo con mis propios ojos. Sé lo que está pasando. Había cambiado de estado. Ya no era la persona que intentaba actuar para cambiar la situación. Estaba dejando que ellos se golpearan con las consecuencias de sus propias acciones. Mi teléfono empezó a sonar. Era Alejandro. No una llamada, sino 5 llamadas consecutivas en 15 minutos. Antes, me llamaba solo para dar órdenes. «¿Ya llegaste, mamá? ¿Ya terminaste?». Ahora, el tono del teléfono sonaba muy diferente. Era urgente. Era pánico. Ya no tenía la autoridad de quien da órdenes. Por primera vez desde que abrió la empresa, me llamaba no para mandar, sino para buscar una tabla de salvación. No contesté de inmediato. Dejé que sonara hasta el final. Miré la pantalla encenderse y apagarse. Este tono, nunca lo había oído de él. Tenía miedo. Su poder se había desvanecido antes de que se diera cuenta. ¿Y Paola? En las historias que escuché, Paola había desaparecido de las reuniones. Ya no estaba junto a Alejandro sonriendo y hablando con los empleados. Ya no se interponía en las llamadas de su marido. Su actitud ahora era no defender, no confrontar, solo mantenerse alejada. Me di cuenta. Cuando el poder se retira, la alianza se afloja. Estaban unidos por el brillo y el sentimiento de superioridad. Ahora, cuando ese brillo fue reemplazado por deudas y citaciones judiciales, Paola eligió hacerse a un lado. Le puse el nombre al problema. El poder basado en el dinero nunca crea una relación duradera.
Es la regla. Alejandro llamó por sexta vez. Esta vez contesté. ¡Mamá! Su voz gritó en el teléfono, rota. ¿Sabes lo que está pasando? El banco amenaza con embargar. No se disculpó. No dijo. Mamá, me equivoqué. Todavía me veía como una estación de información, o una salvación que debía estar presente. Respondí brevemente. Me enteré. ¿Te enteraste y te quedas sentada? ¿Conoces a Luis? ¿Sabes cómo hablar con Hacienda? Ayúdame. Me quedé en silencio un momento. Sabía que, si hacía unas cuantas llamadas a mis viejos contactos, podía conseguirle 2 semanas más. Podía enseñarle cómo evitar la ley para posponer la deuda. Podía revertir la situación temporalmente, pero no lo hice. Elegí postergar. Dije, lo estoy considerando. No puedo hacer nada ahora mismo. Si se lo digo todo ahora, ¿qué aprenderá? Aprenderá que puede causar problemas, y su madre los resolverá. La responsabilidad debe venir antes del rescate. Alejandro empezó a perder el control. Escuché que no podía dormir. Llamó a sus viejos amigos, los que solían salir de fiesta con él, pero nadie le contestó. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el dinero no compra la verdadera lealtad. No controlaba a sus empleados, no controlaba a su esposa, y tampoco controlaba a su madre. No hice un sermón largo, ni le di lecciones por teléfono. Solo dije una frase antes de colgar. Tienes que ver por ti mismo. Míralo bien. Quería transferir la carga de la conciencia hacia él. Él tenía que sentir el dolor, no yo. Después de esa llamada, hubo un silencio de 2 días, sin contacto, sin peleas, sin lágrimas. Este silencio era diferente al silencio en el baño. Antes era el silencio del desprecio. Ahora era el silencio de la perplejidad. Estaba sentado en sus propios escombros, preguntándose por qué todo se había derrumbado tan rápido. La noche del tercer día, Alejandro volvió a llamar. Su voz estaba ronca. Sonaba como alguien que acababa de llorar o beber. Esta vez, ya no culpó a los empleados ignorantes. No me preguntó qué debía hacer para salvarlo de inmediato. Solo dijo, mamá, no puedo controlarlo más. Lo perdí todo. Esa fue la primera señal. Había tocado fondo. No lo consolé. Ya, deja de llorar, te quiero. Le pregunté, con voz muy sobria. ¿Ya entendiste algo? Se quedó en silencio. Su respiración era pesada por el teléfono. La responsabilidad comienza con la conciencia, no con una disculpa vacía. Decidí que aún no era momento de intervenir. Establecí el límite claramente. Puedo ayudarte a manejar los documentos para que no vayas a prisión. Pero no es el momento. Primero tienes que resolver las cosas con Paola y con los empleados. Me negué a rescatarlo de inmediato. Dejé que se enfrentara a su esposa, la que quería abandonar el barco que se hundía. Dejé que se enfrentara a los empleados que había despreciado. Esto no fue abandono. Esto fue dejar de proteger. Para que un hombre madure, debe saber lo que se siente la impotencia. Por primera vez, mi hijo entendió que el poder no reside en dar órdenes, sino en asumir la responsabilidad cuando todo colapsa. Apagué el teléfono, me senté en la silla. No lloré, sabía que era la única persona que podía decidir el siguiente paso. Y ese siguiente paso sería cuando yo restablecería todo el orden de esta familia. La empresa de Alejandro estaba oficialmente paralizada. Ya no había sonido de maquinaria funcionando. Casi todos los empleados habían renunciado. Solo quedaban unos pocos esperando su último salario. La lujosa oficina rentada en el centro de la ciudad se veía ahora fría y vasta. Alejandro estaba sentado allí, entre escritorios vacíos. Paola no estaba presente. Se había ido a casa de su madre 2 días antes, con la excusa de necesitar espacio para pensar. Ya no había risas. Ya no había órdenes arrogantes. Solo el silencio cubría la pila de papeles de deuda. Vi todo eso, pero no hice nada de inmediato. Dejé que todo se quedara quieto por un momento. Este vacío de poder era necesario. Es como la calma después de una tormenta, cuando la gente comienza a ver lo que queda. Aparecí en la empresa al final de la tarde. Volví a ponerme el traje de sastre gris del primer día. No llegué como la ganadora que se burla del perdedor. Tampoco asumí el papel de la víctima que exige disculpas. Entré en esa oficina como la única persona que entendía todo este enredo financiero. Fui directamente a la oficina de Alejandro. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban hundidos, su barba desaliñada. Parecía 10 años mayor que la semana pasada. No necesitaba hablar en voz alta, porque en ese momento mi presencia ya era la respuesta más grande. Todos,
Desde Alejandro hasta los pocos empleados que quedaban, se dieron cuenta de quién tenía la llave para resolver el problema. Alejandro me miró, no se levantó, agachó la cabeza sobre el escritorio. Mamá, me llamó, no como un hijo llama a su madre, sino como alguien que ha perdido el control súplica a un experto. No se disculpó claramente, no se arrodilló diciendo, lo siento por hacerte limpiar el baño. Solo empujó la pila de papeles hacia mí y dijo, no sé por dónde empezar. Hacienda, el banco, los socios, todos me están presionando. Lo observé, lo dejé hablar hasta el final, no lo interrumpí. Noté una cosa. Hablaba de la empresa, no hablaba del baño. Todavía estaba más preocupado por su puesto de director que por la dignidad de su madre. Comprendí, aún no se había dado cuenta del problema real, solo temía las consecuencias, pero no se arrepentía realmente de su comportamiento. Me paré frente a él. En mi cabeza tenía 3 opciones. Una era salvarlo de inmediato, usando mis ahorros y contactos para encubrir todo. Esto salvaría la empresa de mi hijo, pero consolidaría su desprecio, pensaría. De todos modos, mamá se encargará. 2 era castigarlo, dejar que se fuera a la quiebra y a la cárcel. Esto satisfaría mi rabia, pero destrozaría completamente nuestra relación madre-hijo. 3 era restablecer los límites. Elegí la tercera opción. No elegí salvarlo de inmediato, tampoco me vengué. Elegí poner todo en su lugar correcto. ¿Creen que si lo salvara en ese momento, lo estaría ayudando a madurar o simplemente a seguir menospreciándome? Miré directamente a los ojos de Alejandro y le dije, he visto todos los archivos que me envió Luis. Sé cómo negociar con el banco para la prórroga de la deuda. Sé cómo trabajar con Hacienda para reducir las multas. Los ojos de Alejandro se iluminaron con un atisbo de esperanza, pero la apagué inmediatamente con una frase fría. Pero no haré esas cosas por ti. J'allais una silla y me senté frente a él. Solo te guiaré, pero tú tienes que ir a reunirte con el banco. Tienes que ir a disculparte con cada empleado y pedirles un aplazamiento de su salario. Tienes que firmar el reconocimiento de deuda. Tú eres el que dirige. Tienes que enfrentar las consecuencias tú mismo. No mencioné la escena de la limpieza del baño. No mencioné la frase, solo sirves para estas cosas. No le recordé que lo crié durante 30 años. Recordar esas cosas ahora era redundante y débil. Solo dije cosas prácticas. Tu flujo de caja se cortó porque usaste el dinero con un propósito equivocado. Gastaste demasiado en la imagen exterior y olvidaste el núcleo interior. Despreciaste a los profesionales como yo, como los contadores, como los técnicos. Y este es el resultado. Fui breve y concisa. No lo regañé. Estaba analizando. Esto no fue castigo. Esto fue responsabilidad. ¿Y Paola? Ella no estaba allí, pero su ausencia lo dijo todo. El silencio de Paola ahora ya no era poder. Era huida. No necesitaba confrontar a Paola. No necesitaba llamarla para reprocharle. El poder blando solo existe cuando hay alguien que lo tolera. Cuando Alejandro colapsó, la sombra del poder de Paola también se desvaneció. Ella se había autoexcluido de este juego. Me levanté. Puse mi mano sobre la pila de archivos gruesos. Yo era la única persona en esta habitación que entendía las finanzas, entendía lo legal, entendía a las personas involucradas. Nadie me dio el poder. Alejandro no me dio el poder. Yo tenía este poder porque entendía todo el sistema. Tenía este poder porque tenía una habilidad real, algo de lo que carecían mi hijo y mi nuera. Miré a Alejandro por última vez antes de salir por la puerta. No es porque soy tu madre, sino porque soy la única que entiende lo que está pasando. Lo ayudaré a mantener la empresa, pero no para que siga siendo un rey. Tendrá que trabajar, tendrá que pagar deudas, y tendrá que respetar a quienes trabajan para él. Salí del edificio, ya era de noche. No sentí una felicidad abrumadora. No lloré. Tampoco sentí un alivio completo. Solo sentí calma, una calma fría de un orden que se había restablecido. No me vengué de mi hijo, no le gané a nadie. Solo le devolví a cada persona el precio justo por sus acciones. Esta no es una historia de venganza. Este es el precio de despreciar la dignidad de una madre. Si usted está escuchando esta historia, si ha leído hasta aquí, quiero compartirle algo desde el fondo de mi corazón. No importa cuán irónica sea su situación actual, no importa si siente que su valor es pisoteado o despreciado por sus seres más queridos, siempre hay una manera de levantarse.
Siempre hay una manera de recuperar su posición. Estuve parada en ese baño apestoso a químicos, sosteniendo esos guantes sucios, y me di cuenta de que me habían despojado de toda dignidad. Mi traje viejo, mis 40 años de experiencia, el amor de una madre, todo parecía insignificante ante la arrogancia del dinero. Pero no me derrumbé, tampoco armé un escándalo. Elegí el silencio, observé. Usé mi conocimiento y mi cabeza fría para redefinirme. Y si yo pude hacerlo a los 62 años, después de que mi hijo se burlara de mí y me convirtiera en una limpiadora, creo que usted también puede. No necesita vengarse para sentirse satisfecha. Solo necesita respeto. No necesita destruir a nadie, incluso si le han causado dolor. Solo necesita poner todo en su lugar correcto. Y lo más importante, espero que recuerde que usted merece respeto, no por su cargo o su dinero, sino porque es un ser humano. Ni siquiera las personas que más ama tienen derecho a quitarle eso. Soy María del Carmen López, tengo 62 años, y esta es mi historia. La historia de cómo rechacé el papel de víctima en la oscuridad para salir a la luz, no con odio, sino con lucidez, responsabilidad y una inquebrantable autoestima. La historia anterior es ficticia, pero espero que le brinde un poco de la fuerza sanadora. Si mi experiencia ayuda a una sola madre, a una sola mujer a trazar un límite para proteger la dignidad de su vejez, todo habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Le deseo que encuentre la paz en su alma, que le lleguen las mejores cosas. Y recuerde, el verdadero valor no reside en lo que dicen los demás, sino en su forma de enfrentarse a sí misma con entereza.